Debido a que ésta tiene un principio de funcionamiento tan simple, cuenta con ciertos errores que son inherentes a su diseño. Estos errores los podemos clasificar en tres: variación, desviación y dip magnético, el cual a su vez se puede subdividir en el error por aceleración y error por viraje. Así que, como ya dijimos, en este video nos vamos a centrar inicialmente en los errores por variación y desviación, y en el siguiente video veremos los errores causados por el dip magnético. Así que, habiendo dicho esto, recordemos brevemente cómo funciona una brújula. La brújula es un instrumento que permite determinar el rumbo en relación con el norte magnético de la Tierra, ya que ésta se alinea con las líneas del campo magnético terrestre de tal forma que da su indicación. Dentro de esta simple definición ya tenemos las bases del primer tipo de error que tenemos con la brújula, y es que ésta apunta hacia el norte magnético, no hacia el norte verdadero. El polo norte magnético corresponde al punto por el cual entran las líneas del campo magnético, y por lo tanto es el punto hacia el cual apuntan todas las brújulas. La cosa es que, aunque se encuentran relativamente cerca, el norte magnético no coincide con el norte verdadero o norte geográfico. Por lo tanto, podemos decir que el polo norte geográfico y el polo norte magnético se encuentran en sitios distintos. De tal forma que tendríamos algo como esto. Aquí podemos ver el punto verde que representa el polo norte geográfico, es decir, el punto que coincide con el eje de rotación de la Tierra y donde convergen todos los meridianos, mientras que el punto rojo corresponde al polo norte magnético. Otra característica de este polo norte magnético es que no permanece en una posición fija, sino que este se va moviendo con los años. Aquí tenemos un par de modelos que muestran cómo se ha ido moviendo el polo norte magnético desde los años 1900. Desde la parte norte de Canadá hacia Siberia. Ahora, esta diferencia entre la posición del norte geográfico y el norte magnético da como resultado algunas problemáticas, ya que por ejemplo el norte geográfico es utilizado en las cartas de navegación, ya que es donde convergen todos los meridianos, y por lo tanto es utilizado inicialmente para determinar el curso a seguir. El problema es que a bordo vamos a navegar con una brújula, la cual va a apuntar hacia el norte magnético, no hacia este norte geográfico. Por lo tanto, vamos a tener que corregir la indicación de la brújula debido a esta diferencia entre la posición de ambos polos. Esta diferencia entre los polos es conocida como la variación magnética, del inglés Magnetic Variation, y se abrevia como MagVar. Esta también puede ser conocida en ocasiones como declinación magnética, y corresponde al ángulo comprendido entre el norte verdadero y el norte magnético. Debemos decir que esta variación puede ser ya sea al este o al oeste, dependiendo de nuestra posición en la Tierra. Veamos un pequeño ejemplo de cómo se mide esta variación. Supongamos que nos encontramos en este punto marcado con una X blanca. En este caso, si trazamos una línea hacia el norte geográfico y otra hacia el norte magnético, la diferencia entre estas dos va a constituir la variación magnética. Aquí, como podemos observar, el polo norte magnético se encuentra a la izquierda del polo norte geográfico, es decir, que se encuentra más al oeste. Por lo tanto, decimos que en este caso tenemos una variación magnética al oeste. Ahora, como ya dijimos, esta variación va a depender de nuestra posición en la Tierra. Veámoslo por medio de este ejemplo. Aquí vemos la Tierra desde un punto de vista superior. En el centro tenemos un punto rojo que identifica el norte geográfico, mientras que identificado con un punto amarillo tenemos el norte magnético. Aquí, si nos encontramos por ejemplo en esta posición marcada con una X blanca y observamos ambos polos, podemos ver que se encuentran en la misma dirección, es decir que no hay diferencia entre estos dos polos. Por lo tanto, decimos que la variación magnética aquí es de 0 grados. Sin embargo, si nos movemos un poco y nos encontramos ahora en esta X blanca, podemos ver que ahora sí hay una diferencia. En este caso, el polo norte magnético se encuentra más a la izquierda del norte verdadero. Por lo tanto, decimos que tenemos una variación al oeste. Lo mismo sucede desde esta otra posición. Aquí también tenemos el norte magnético más al oeste del norte verdadero. Aquí también tenemos el magnético más al oeste. Sin embargo, llega un punto en el cual volvemos a tener una variación magnética de 0 grados, ya que no hay diferencia entre el polo norte magnético y el verdadero. Y por ejemplo, en esta otra posición
tenemos ahora el norte magnético a la derecha del norte verdadero, por lo tanto tenemos una variación al este. Así que de acuerdo con lo que acabamos de ver, si tenemos una variación al este significa que el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero, como podemos ver en este ejemplo. Por otro lado, si la variación es al oeste, significa que el norte magnético se encuentra al oeste del norte verdadero, como podemos ver en estos ejemplos. Y finalmente, si la variación magnética es de 0 grados, significa que el norte magnético y el norte verdadero se encuentran en la misma dirección, por lo tanto no hay diferencia, como podemos ver en este caso. Con esto ya hemos visto el concepto general de la variación magnética. La pregunta es, ¿cómo sabemos cuál es la variación en un cierto punto de la Tierra? Pues bien, se ha creado un modelo completo de la Tierra con el cual se puede determinar cuál es la variación en cada uno de sus puntos. En este caso, cada una de estas líneas representa un ángulo de variación magnética específico, y estas son conocidas como las líneas isogónicas, ya que unen puntos de igual variación magnética. Estas vamos a encontrarlas representadas en las cartas de navegación de esta forma. Por ejemplo, en la parte izquierda podemos ver que en esa área la variación magnética es de 15 grados oeste. Es decir que, en otras palabras, si desde esta área observamos ambos polos, vamos a ver que el polo norte magnético va a estar 15 grados al oeste con respecto al norte verdadero. Por otro lado, en el ejemplo de la derecha podemos ver que en esta zona la variación magnética es de 14 grados este. Es decir que, desde este punto de vista, el norte magnético está 14 grados al este del norte verdadero. El procedimiento específico por medio del cual se aplicaba esta corrección por la variación magnética ya lo explicamos en el video acerca de rumbos y cursos en navegación VFR. Allí utilizábamos esta fórmula, que dice que el curso magnético será igual al curso verdadero más o menos la variación magnética. En esta fórmula debemos restar si la variación es al este o sumar si la variación es al oeste. Sin embargo, como ya dije, esto lo cubrimos en detalle en videos anteriores. Así que, habiendo dicho esto, podemos pasar con el siguiente tipo de error, conocido como error por desviación del compás. Recordemos que compás es otra forma de llamarle a la brújula, ya que representan lo mismo. Ahora, este error es causado debido a que cualquier interferencia magnética cercana hará que la brújula se desvíe y dé una indicación errónea. Es decir, como sabemos, originalmente la brújula está diseñada de tal forma que siempre apunte hacia el norte magnético. Sin embargo, ya que la brújula en esencia es un imán, cualquier interferencia magnética externa podrá hacer que ésta se desvíe, apuntando de esta forma a un nuevo norte. Este nuevo norte es conocido como norte del compás y lo podemos abreviar por medio de las siglas NC. Evidentemente, esta desviación del compás va a llevar a un pequeño error en la indicación de la brújula. Y por lo tanto, aquí es donde nace el concepto del ángulo de desviación. Este es el ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte del compás, es decir, el ángulo entre el norte magnético y hacia donde está apuntando realmente la brújula. Y es importante notar que este ángulo no siempre es el mismo, ya que va a depender de cada aeronave, la interferencia magnética que se tenga y el rumbo que tengamos. En términos generales, la mayor interferencia magnética es causada por el motor y los equipos de radio y aviónica. Por lo tanto, la brújula se va a ver afectada dependiendo de cuál sea la posición del motor en relación con el norte magnético. Afortunadamente, esta cantidad de interferencia que causa el motor puede ser medida y corregida. Sin embargo, hay otras fuentes de interferencia también, como por ejemplo los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. Es por esto que se restringe el uso de estos durante el vuelo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo saber cuánto es la desviación del compás en una cierta aeronave y con un cierto rumbo? Pues bien, para esto existe la carta de desviación del compás. Y es que en cada aeronave habrá una tabla con la información de la desviación del compás para los diferentes rumbos. En este ejemplo, en la parte superior podemos observar el rumbo magnético deseado, mientras que en la parte inferior el rumbo que debemos ajustar en nuestra brújula para tener ese rumbo deseado. Y por definición, la diferencia entre estos dos valores va a constituir el ángulo de desviación.
Normalmente esta carta de desviación del compás se ubica en una parte donde sea visible para el piloto, por ejemplo justo debajo de la brújula. Analicemos ahora un poco más en detalle esta carta. Aquí entonces en la parte superior tenemos el rumbo magnético deseado y en la parte inferior el rumbo que debemos utilizar para llevar ese rumbo. Es decir que, en otras palabras, en la parte superior tenemos el rumbo con respecto al norte magnético real, mientras que en la parte inferior tenemos el rumbo medido con respecto al norte del compás, es decir, teniendo en cuenta la interferencia magnética. Por ejemplo, en este caso para un rumbo norte debemos ajustar en la brújula rumbo 005, es decir que en este caso tenemos una desviación de más 5 grados. Para volar con rumbo 090 se requiere utilizar rumbo 088, por lo tanto en este caso la desviación es de menos 2 grados. Para rumbo 180 la desviación es de 0 grados y para rumbo 270 la desviación es de más 2 grados. En algunas ocasiones puede expresarse esta desviación en términos de este y oeste, en lugar de más o menos, y se aplicaría de la misma forma como con la variación. Este representa menos y oeste representa más. De tal forma que las desviaciones del compás para esta carta serían estas. Ahora, en este punto podríamos preguntarnos cómo se fabrica esta carta de desviación del compás, es decir, cómo se obtienen los datos para poder determinar estas desviaciones. Pues bien, en algunos aeropuertos existen posiciones específicas donde los técnicos de mantenimiento pueden calibrar la brújula del avión e introducir la información en la tabla de desviación del compás. Aquí lo que se hace es alinear la aeronave con una de estas marcas con la rosa de los vientos que está pintada en el suelo, se enciende el motor y se observa qué tan diferente es la indicación de la brújula con respecto a la marca del suelo. De esta forma se puede medir directamente la desviación del compás con la interferencia magnética y publicarse en esta carta de desviación del compás. Ahora, habiendo visto esto, como un pequeño resumen, la variación es el ángulo entre el norte verdadero y el norte magnético, y esta puede ser al este o al oeste. Por otro lado, la desviación es el ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte del compás, teniendo en cuenta la interferencia magnética. Usualmente, estos errores se corrigen durante la planificación de vuelo, de tal forma que cuando la aeronave está en el aire, el piloto no tenga que realizar estas correcciones de forma manual. Ahora, si bien los procedimientos exactos de cómo aplicar estas correcciones se vieron en los videos acerca de navegación VFR, veamos un pequeño ejemplo. Supongamos que queremos volar del aeropuerto de Santa Juana hacia Servio Tulio. En este caso, para poder medir nuestro curso podemos utilizar este meridiano, y como sabemos, los meridianos están alineados con el norte geográfico o norte verdadero, de tal forma que, por ejemplo, si medimos un ángulo de 120 grados, este será con respecto al norte verdadero. Sin embargo, el problema es que no podemos volar con nuestra brújula indicando 120 grados, ya que nuestra brújula no está alineada con el norte verdadero, es decir, no hemos aplicado las correcciones por variación ni desviación. En este ejemplo podemos ver que cerca de la ruta pasa una línea isogónica que representa una variación magnética de 7 grados oeste. Esto significa, en otras palabras, que el norte magnético se encuentra 7 grados al oeste del norte verdadero. Y ya que la variación es al oeste, debemos sumarla, obteniendo así un ángulo de 127 grados. Sin embargo, a pesar de esto, todavía no podemos usar 127 grados como nuestro rumbo en la brújula, ya que no hemos tenido en cuenta el error por desviación magnética. Para esto, supongamos que nuestra aeronave tiene esta carta de desviación del compás. Para un curso de 120 grados, el más cercano es 090, donde podemos observar que la desviación del compás es de más 3 grados. Lo cual lo podríamos expresar también como 3 grados oeste. Esto lo que significa es que el norte del compás se encuentra 3 grados al oeste del norte magnético, como podemos ver en este ejemplo. Teniendo en cuenta ya los errores por variación y desviación, ahora sí obtenemos nuestro rumbo compás de 130 grados si lo sumamos todos. Y este será el rumbo que debemos utilizar durante nuestro vuelo. Este fue simplemente un pequeño ejemplo de cómo aplicar la variación y la desviación para corregir el rumbo del compás. Sin embargo, esto debe utilizarse en conjunto con el formato de plan de navegación VFR y otros elementos,
para tener en cuenta otras variables como por ejemplo el viento o la velocidad TAS.